Eh, la palabra de Dios nos enseña eh, muchas cosas acerca de la obra de Cristo. Y hay algunas palabras que tienen un sentido muy profundo en las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del Señor Jesús como el Redentor? ¿Sí? ¿Han escuchado esa expresión acerca de nuestro Señor? Decimos Cristo, nuestro Redentor. Hablamos del Señor como aquel que fue a la cruz y nos redimió. Pero la redención es una palabra grande en la Biblia y básicamente significa dar un pago, el pago preciso para saldar por completo la deuda. Y la redención, entonces, el ser redimidos, pues trae también bendición. La Biblia dice que hemos sido benditos con toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y Gálatas 3, del 13 al 14 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este pasaje está escrito en medio de una gran defensa del apóstol Pablo acerca del evangelio que se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ante los peligros que se habían introducido en la iglesia de Gálatas por aquellos que pretendían traerlos de nuevo a la ley de Moisés, a la ley ritual, a los sacrificios y a las festividades, de tal manera que empezaron de alguna manera a apartarse del mensaje original que habían recibido para su salvación. Sin embargo, ya digamos en el capítulo 3, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Galacia lo que cuesta o lo que ha costado el hecho de tener ahora una bendición tan grande como esta. Dice: Cristo es el que nos redimió de la maldición de la ley. Qué importante, qué tremenda palabra la que el Señor nos da aquí. Hemos sido redimidos de una maldición que estaba en la ley, pero no alcanzamos a entender lo que de alguna manera esto representa. Si ustedes, por razón del tiempo, no vamos a leer todo el texto, simplemente lo voy a citar. Van a Deuteronomio 28, ustedes van a encontrar que en el capítulo 28 de Deuteronomio tenemos 14 versículos, del versículo 1 al 14, que habla de bendiciones de parte del Señor. Y este discurso que está allí en Deuteronomio 28 lo da Moisés justo cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Y hay 14 versículos que hablan de la bendición del Señor. Y esta bendición tenía que ver con obedecer cada una de las ordenanzas que Dios les había dado en la ley ritual, la ley ceremonial, la ley de las fiestas y cada una de las observaciones que Dios había establecido en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Y ustedes encuentran 14 versículos tremendos de bendición, maravillosos. Pero a partir del versículo 15 hasta el versículo 68, ustedes van a encontrar todas las disposiciones que son de maldición. Es decir, ¿qué sucedería si ellos no obedecían y no cumplían con todas estas palabras? Solo les voy a leer el verso 15 de Deuteronomio 28 para entender lo que significa que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley.
¿Dónde está la maldición de la ley? Usted la encuentra, una referencia a ella, Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Es decir, la desobediencia a cada una de las disposiciones que el Señor había establecido en su ley traería o acarrearía sobre su pueblo una tremenda consecuencia, una maldición impresionante. Dice en el texto que acabo de mencionar, le dice, maldito serás en la entrada, maldito en la salida. Y es decir, desde el versículo 15 hasta el 68, usted puede tomar y leerlo y se va a dar cuenta lo grave que esto era. ¿Cómo salimos de allí? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En la misma palabra del Señor, en la ley encontrábamos que el que era colgado en un madero era alguien que había cometido un gravísimo delito y era condenado a muerte, y al colgarlo en un madero no solamente recibía la maldición de haber quebrantado la ley humana, sino que también, dice allí, era también una maldición proclamada o proferida por el Señor mismo. Este es un texto bastante fuerte. Quisiera que miráramos Deuteronomio 21-23. Y si alguien lo puede leer, le agradezco. Bueno, ahí lo voy a leer yo entonces. Dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No es una cosa pequeña el haber sido redimidos de la maldición de la ley. Cristo fue execrado, fue maldito por el Padre, no por su propia causa, sino a causa del pecado y la transgresión. Es lo que Gálatas nos está diciendo. Jesús fue colgado en el madero y llevó sobre sí mismo la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Toda aquella que ustedes encuentran resumida en Deuteronomio 28, del versículo 15 al 68. Todo eso lo llevó Cristo en el madero. Hecho por nosotros maldición. El santo, el unigénito Hijo de Dios, el perfecto, el que obedeció hasta la muerte y muerte, se cargó sobre sí mismo una maldición tan terrible como esta. ¿Se imagina lo que significó para el Padre que en su Hijo se cumpliera Deuteronomio 21-23? Dice entonces que Jesús hizo esto, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que también en él, en Cristo Jesús, nosotros recibiésemos, alcanzásemos la bendición de Abraham. Una bendición que ustedes van a encontrar por allá en el libro de Génesis, capítulo 22, 18, varios momentos en que el Señor bendice a Abraham y le dice, bendeciré
a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y tú serás una nación grande, te multiplicarás como la arena, como las estrellas, dice el Señor. Y Abraham entendió que sería constituido heredero del mundo entero. Pero Abraham entendió que había una bendición todavía mucho más grande: el estar con Dios, ser llamado amigo de Dios. Hablaremos de eso más adelante. Ahora, Dios es soberano y siempre ha legislado. Dios es el Señor de la creación. Que sea soberano significa que Él actúa sin darle razón o cuenta a nadie. No le pide permiso a ninguno de nosotros para establecer sus normas. Sin embargo, Él en estas características que tiene, pues a veces nos participa y nos comunica acerca de sus planes y nos da a conocer sus motivos y ruega y de alguna manera llama y de alguna forma porfía con nosotros cuando Él es autónomo y perfecto y soberano. Pero todo lo que Dios hace, Dios le pone límites, le pone las reglas para que pueda perseverar y pueda existir. Toda la creación tiene una serie de normas o de reglas, tanto en el mundo espiritual, en el mundo físico, en las relaciones. Dios es el legislador. La ley de Dios establece consecuencias de vida, de paz, de abundancia y de libertad. Dejar de lado a Dios y a su ley siempre acarreará muerte, ruina y destrucción. Nosotros vemos al Señor como legislador allá en el libro de Génesis, cuando le dice al hombre, dice que lo puso en el huerto y le dice: tú vas a vivir aquí, aquí vas a trabajar, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que puedes comer, de esto no podrás comer, de esto no quiero que lo hagas. Y dice el Señor: el día que lo hagas ciertamente morirás. El hombre pensó que eso se lo podía pasar por la faja, digamos, y decir: no, yo puedo violar la ley de Dios, el mandato de Dios y salir, ¿cierto?, sin consecuencia. Y un día, codiciando, dice que comieron del fruto, él y su mujer, y fueron abiertos sus ojos, y la muerte y el pecado entraron entonces al mundo. En Deuteronomio 30, del 15 al 16, el Señor le dice al pueblo, tiempo después, algo muy interesante. Dice lo siguiente: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. No hay bendición en la desobediencia. No hay bendición en la rebelión. No hay bendición ni vida en dar la espalda a Dios. Pero volvernos al Señor y amarlo y seguirlo trae una vida de bienestar, trae una vida de esperanza, trae una vida de gozo. Tenemos que entender y distinguir que la ley ritual y la ley ceremonial fueron cumplidas. La ley ritual y la ley ceremonial han sido totalmente satisfechas por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya nosotros no sacrificamos carneros, ovejas, ni becerros, nada de esas cosas, ¿sí? Porque esa ley ceremonial, esa ley ritual que tenía el pueblo de Israel era una sombra, era un atisbo de lo que Cristo haría un día por nosotros. La Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra fe, que Jesús ha cumplido perfecta y cabalmente con toda la ley ritual y con toda la ley ceremonial. De esto nos da testimonio el libro de los Hebreos. La palabra del Señor nos dice que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios. En Hebreos capítulo 10, hablando acerca del sacrificio de la ley ceremonial,
Dice en el verso 8, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, dice el escritor de Hebreos, ni te agradaron las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo el Señor, dice luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué impresionante la obra de Jesús. Se ha sentado, su ministerio sacerdotal está firme, establecido, no tiene que estar ofreciendo todos los días sacrificios, los vespertinos, los matutinos, los sacrificios de paz, los del pecado, porque con una sola ofrenda, a través de la obra misma de Él, nos hizo perfectos para siempre. Dice el verso 19 de Hebreos 10, ustedes pueden leer en su casa Hebreos y mirar ese capítulo maravilloso, dice el 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de toda mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ya volveré sobre esto. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley que acabamos de mirar en Deuteronomio 28:15. Cristo nos dice que, Dios nos dice que siempre obedecer a su ley o desobedecerla trae consecuencias. Hebreos 10 nos dice que Cristo ha cumplido con la ley ritual y ceremonial y con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos y ahora se ha sentado como sumo sacerdote en la casa de Dios. Para que nosotros podamos acercarnos por medio de Él, detrás del velo, dice la Biblia, recordando el lugar santísimo, a la presencia morada del Padre mismo. Esto significa la redención. Que ahora nosotros, habiendo Cristo cumplido la ley ritual, la ley ceremonial, podemos entrar al lugar mismo de la presencia de Dios. ¿Qué permanece el día de hoy de esta ley ritual y ceremonial para la iglesia? La Biblia dice que debemos bautizarnos. Dice el Evangelio en Mateo 28, versículo 18 al 20, por tanto autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas aquellas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Amén, dice el Señor. Entonces Cristo nos dice que como esta nueva comunidad debemos identificarnos con Él, ya no en el bautismo del arrepentimiento, sino en un bautismo nuevo, en una nueva esperanza que se identifica con Él en su muerte, sus padecimientos, pero también en su victoria y en su resurrección. El bautismo es una declaración pública de que pertenecemos a Jesús, que no nos avergonzamos
de sus sufrimientos, de sus padecimientos, sino que por el contrario los asumimos como propios. Pero también nos identificamos con Él en su gloria, en su poder, en su grandeza, en su resurrección, en su majestad, en su gracia, en su misericordia. Entonces, quedan para nosotros el bautizarnos. Queda para nosotros el congregarnos. En Hebreos 10, versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos por tanto más cuando vemos que el día de su venida se acerca. Tenemos como mandato del Señor reunirnos, congregarnos como ministerio, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. La vida espiritual, es cierto que tenemos una vida devocional que es privada, que es íntima, pero también tenemos una vida del cuerpo, una vida congregacional. Y la congregación se reúne para estimularse, para animarse, para exhortarse al amor y a las buenas obras. Hay quienes se reúnen en el nombre de Cristo para deshacer a la iglesia, para disociar de los hermanos, para criticar, para murmurar, para dañar, para destruir, para manifestar cosas que no convienen, como lo leemos en las Escrituras. Pero la Biblia dice que debemos reunirnos, que debemos congregarnos para estimularnos al amor de Dios, al amor los unos por los otros y hacer el bien. Entonces la iglesia se debe reunir para cumplir, para hacer la voluntad de Dios, para hacer todo el bien que Dios le ha entregado que haga. No podemos congregarnos para lo malo. No podemos congregarnos para rebelarnos ni para dañar a otros. Por eso, en el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, hay instrumentos de honra y otros que son para usos viles. En la casa de Dios, que es una casa grande, hay gente que es de bendición. Hay hijos que son de bendición, pero hay otros que son como en la parábola de la cizaña, parece un trigo, pero cuyo fruto es veneno y muerte. Pero si alguno dice, se limpia de estas cosas, un hijo de Dios, un hermano en Cristo, alguien lleno del Espíritu, estimulará a los hermanos al amor y a las buenas obras. Se estimulará para que entienda que tiene una responsabilidad con el otro. Dice, no dejando de congregarlos. Algunos tenían por costumbre ya no participar con la vida del cuerpo. Dice que aquellos que hacen eso necesitan ser animados, exhortados, para que no lo hagan. Porque la venida del Señor está cerca. Y los creyentes debemos estimularnos, avivarnos los unos a los otros. Es una bendición cuando un hermano viene y te anima y te dice, mira, te veo mal, quiero orar por ti. Tienes un dolor, quiero apoyarte, te veo pasando necesidad. Aquí hay, ¿cierto? Sí que tengas que publicarlo con trompeta delante de los hombres. Estimularnos. Que seamos hijos de consolación, dice la Biblia. Esto es parte de lo que para nosotros representa hoy la ley ritual como iglesia. Congregarnos. Celebrar la cena del Señor. La iglesia debe reunirse también para conmemorar el sacrificio y el pacto que Cristo ha hecho con él. Primero, para no olvidar lo que Cristo ya hizo por él.
en el sacrificio de la cruz, en la resurrección. Recordar su misión en la tierra para que anunciemos cumplidamente el Evangelio del Señor. Pero también en la cena del Señor recordamos que el Señor viene y celebraremos con Él en el reino de nuestro Padre esta cena con el Señor. La cena del Señor nos dice: Cristo viene, Cristo está a las puertas. No se desanimen, no tengan por tardanza, como nos compartían en la vigilia el viernes pasado. Celebrar la cena del Señor. La iglesia en el primer siglo, cada vez que se reunían, celebraban la cena. Nosotros por lo menos la celebramos una vez en el mes, porque es un mandato que hemos recibido del Señor. También el Señor nos llama a reposar, que guardemos un tiempo para reposar. El día de reposo es un día para descansar, para adorar al Señor, para glorificarlo, para servir a otros, para tomar contentamiento, para tomar deleite. Pero resulta que el día del Señor se ha vuelto el día de fiesta, el día del deporte, el día de cualquier otra cosa, menos el día de buscarle, de adorarle. Es un día para ti, para que disfrutes, para que descanses, pero es un día donde tú pones al Señor y le dices: Señor, gracias por una semana, he recibido tu bendición, he recibido tu dirección, me has dado trabajo, Señor, he visto tu provisión, he visto tu cuidado. Gracias, Señor. Puedo, Señor, compartir también de la bendición que he recibido con otros. Un día para dedicar al Señor, y también que ha sido hecho por causa del hombre, para que tomes descanso, para que tomes también un tiempo de reposo. Tenemos también otro tipo de leyes en la Biblia, la ley civil, que aunque ya no está vigente para nosotros, pues la ley civil está inspirada por Dios para mantener el orden, la paz, la justicia, la prosperidad en la relación entre Dios, en relación con Dios, entre los hombres y entre estos y el medio ambiente. Es decir, en las leyes civiles nosotros leemos en la Biblia el trato con los extranjeros, con el trabajador, con todas las personas con las que entramos en relación, con el cuidado de la vida misma, de la creación de Dios. Es impresionante ver cómo en la ley de Dios se establecen principios de reparación, de responsabilidad, de cómo los reyes tampoco podían ejercer el poder con violencia, cómo no podían aprovecharse de su cargo para dañar a los otros. Bueno, hay una cantidad de normas. Muchas de nuestras leyes humanas han sido inspiradas a partir de los principios que establece la ley civil en la palabra de Dios. El debido proceso es algo que está en la Biblia. Dice: no juzgarás, no acusarás a tu hermano, sino en presencia de 2 o 3 testigos, e investigarás y demostrarás toda causa. No dirás falso testimonio contra tu hermano mintiendo, no defraudarás. Bueno, todo esto, que es la base de las civilizaciones modernas, está en la ley del Señor. Entonces la ley civil nos sirve como principios de guía para resolver conflictos, para llenar los vacíos en los casos no regulados. Aún de esto Cristo nos ha levantado. Dice que Cristo cumplió con toda la ley. En algún momento vinieron para tentarle y le dijeron: Maestro, ¿es lícito pagar los impuestos? Y dice que decían esto para tentarle. Y Jesús les pidió una moneda. Y le dice: ¿de quién es esta moneda? ¿De quién es la imagen que está en esta moneda? Y le dijeron ellos: del César. Entonces Jesús, devolviendo la moneda, dijo: pues
den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otra ocasión le cobraron el impuesto al Señor del templo. Y Jesús le dijo a Simón, ¿cómo te parece, Simón? En la ley está escrito que los hijos de los reyes están exonerados del pago del impuesto. Sin embargo, para que se cumpla toda ley, ve y pesca, saca el pescado y allí habrá, ¿cierto?, unas monedas. Y paga tu impuesto y paga también el mío. Es tremendo el Señor. Jesús fue ante el tribunal de Pilato. Y Pilato le dijo, ¿acaso no sabes que tengo poder para darte la vida y para quitártela? Jesús le dijo a Pilato, no tendrías ese poder sobre mí si no te fuere dado del cielo. Y vinieron con tropas y después lo apresaron. El Señor es impresionante. Aún la ley civil fue honrada delante de él. No fue un vándalo, no usó su poder para destruir, para hacer su voluntad y hacerla. No. Vendrá el momento en que el Señor, siendo el cumplidor perfecto de toda ley, vendrá también para establecer la perfecta ley en el mundo, en la tierra. Habrá justicia y habrá seguridad por medio de él. Queda entonces la ley moral, conocida también como la ley de la conciencia. Y esto es maravilloso, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, que Dios ha escrito esa ley en el corazón de los hombres. Esa ley de los 10 mandamientos está escrita por el Espíritu de Dios en el corazón de todo hombre. ¿Y sabe por qué fue escrita esa ley? Para llevar a los hombres a Cristo, para traer a los hombres al arrepentimiento. La Biblia dice que lo que de Dios se conoce, Él se lo ha dado a conocer. Él se lo manifestó. En Romanos 2, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios ha puesto también en todo ser humano, en todos los hombres, esa ley moral, esa ley escrita en sus corazones, de tal manera que no tenga excusa ningún hombre alguno. Esa ley moral inspira y regula las relaciones. Se conoce como la ley del amor. Así se conoce también esta ley escrita. Pues quien ama en verdad no ofende a Dios ni a los hombres. En Romanos 13, del 7 al 10, dice que si alguien realmente ama a Dios, si alguien realmente es dispuesto a cumplir la ley, sea la de Dios o aún la de los hombres, encontraremos esto. Dice Romanos 13, versículo 7. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Es decir, nosotros tenemos deudas, o más que deudas, obligaciones que tienen que ver con el sostenimiento de las cargas públicas. Dice, primero pagar lo que debemos. O sea, el que nos presta algo, debemos devolvérselo, debemos pagárselo. ¿Sí? Dice, paguen a todos lo que deben. Y aquí es importante porque aún en la iglesia muchas veces las personas se disgustan, se molestan, porque alguien usando la fe dice, hermano, ¿por qué no me prestas? Pero después el hermano ni le da la cara y después se va de la iglesia.
Y termina diciendo el otro, dice, en esa iglesia me robaron. En esa iglesia me cometieron trampa, hicieron esto. Por eso no debemos congregarnos para lo malo, sino para lo bueno. Dice, pague cada cual lo que debe. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Pero también tenemos una deuda con todos. Dice, al que respeto, respeto. Debemos respetarnos aún entre nosotros. Al que respeto, respeto. A veces le damos respeto a todos y menos entre nosotros. Dice, el que respeto, respeto. Todos somos dignos de respeto. Al que honra, honra. Si Dios le ha dado a alguien una honra, pues debemos honrarlo, reconocerlo, porque no puede recibir el hombre nada si no le es dado del cielo. Entonces, honra, honra, dice el Señor. Verso 8 dice, no deban a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El viernes nos hablaban de la ley de Cristo, la ley del amor. Esta es la ley del amor. Esta es la ley de la conciencia moral. Dice el verso 9, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? El cumplimiento de la ley es el amor. Si usted ama, respeta, paga, honra todos estos compromisos. Tremendo. Por eso al Señor le preguntaron, Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda pasión, dice. Y el segundo, ese es el primer y grande mandamiento. El segundo es similar al primero. Amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Creo que ahí estamos siendo perfeccionados en el amor, ¿cierto? En el amor. Dios nos está limpiando de toda la bronca que uno puede tener adentro. Porque la ley de Cristo nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Si usted no roba, dice, le preguntaron a un hombre en una entrevista, dice, ¿alguna vez usted ha cometido robo? Y él dijo, nunca en mi vida he robado. Ah, qué bien. Y le preguntaron, ¿y usted por qué no ha robado? Y dice, la verdad, siendo sincero, es que no he tenido la oportunidad. Es decir, podemos tener la conformidad, la forma correcta, pero con el motivo incorrecto. Este hombre decía, donde me dé la oportunidad, ¿cierto? Consecuencia, perdió el empleo, ¿no? Porque la ley se inspira en el amor. Porque el que ama al otro, aunque no haya ley escrita, aunque no haya una ley, un código penal que diga que el que robe o mate, no lo hace, aunque no haya ley humana, porque la ley escrita en su corazón le impide hacerlo. Que Dios colocó esa ley en su corazón. Pero el cristiano no se anda moviendo por lo que los códigos civiles, procedimientos, sí, debe conocerlo, respetarlo, contrate un abogado, pero en su vida cotidiana, la ley del amor lo preserva, porque el que cumple esa ley, dice, no hay ninguna ley humana que pueda condenarlo. Aunque en este tiempo vamos a ver cómo se cambiará la ley. Una de las cosas que el anticristo será cambiar la ley. Y ya vemos cómo ha cambiado la ley. Cómo a lo honesto, a lo bueno, a lo moralmente puro, hoy se le llama pecado. Y al pecado se le llama virtud. ¿Sí? Pero eso no es sino una consecuencia de un siglo caído, perdido. Entonces la redención es el pago realizado por Jesucristo en la cruz, mediante su cuerpo y su sangre, para liberar al hombre de esto, de la muerte espiritual.
La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la redención realizada con Cristo nos saca de ese estado de muerte espiritual. Compró, pagó el precio para ser sacados de la muerte, para ser resucitados, para ser levantados de ese estado de separación que teníamos con Dios. La redención nos libera de la esclavitud de Satanás. La Biblia dice en Efesios 2:2 que nosotros sin Cristo estábamos bajo el gobierno del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice Efesios 2:2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido mentiroso y homicida desde el principio, porque es padre de mentira y nunca ha permanecido en la verdad. Tremendo. Cristo nos ha redimido entonces, ha pagado el precio para trasladarnos, dice Colosenses, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice el Padre. Hemos sido redimidos. Ya usted no es alguien que no tiene vida espiritual, que estaba muerto. No, ahora somos llamados hijos de Dios, tenemos una nueva vida, hemos nacido de nuevo, ya no somos esclavos del diablo. Hemos sido trasladados a una nueva administración. Hemos sido también liberados de la naturaleza pecaminosa, del ego. Claro, usted y yo tenemos que crucificarlo, dice Gálatas 2:20, todos los días renunciar, ¿cierto?, al deseo de la carne, pero dice el verso 3, dice, entre los cuales vivías en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es vivir en la carne? Haciendo la voluntad de la carne. Es decir, la voluntad de los pensamientos. Cuando usted es la misma ley para usted mismo. Usted hace todo lo que usted desea, cuando quiere, de la manera que quiere, en el tiempo que quiere. Así nos gobernábamos. Nosotros establecemos la ley para nosotros mismos, sin mirar a Dios. Eso es carnalidad. Y hacemos no como Dios dice, sino como nosotros decimos. Eso es carnalidad. Aún la vida de fe podemos vivirla en la carne, ¿cierto? Haciendo lo que nosotros nos parece que debemos hacer y no lo que Dios nos pide que hagamos. Andando en los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero usted puede seguir de allí leyendo y dice, pero Dios, que rico en misericordia, nos rescató de esa terrible forma de vida. Es decir, la redención nos libera de la muerte espiritual, de la esclavitud de Satanás, de una vida egoísta, de una vida centrada en el ego, a una vida que, como dice Filipenses, comienza a poner a los demás como superiores a sí mismos. Y también nos dice que nos ha librado de la maldición de la ley, que acabamos de leer en Gálatas 3:10. Dice que Cristo, al redimirnos de esta terrible maldición, voy a leerlo aquí en Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay dos formas de justificarse delante de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo o por medio de hacer todas las obras de la ley.
Entonces hay personas que escogen el segundo camino. Pero el problema de ese camino es que el que infringe la ley en un punto la viola toda y debe haberla guardado toda su vida. Por lo tanto, esa ley se convierte en una maldición, porque todo lo que dice Deuteronomio 24, del 15 al 68, se viene a esa persona. ¿Saben? Deuteronomio es terrible, dice, y vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu entrada, maldito en tu salida, maldito en el camino, maldita tu casa, maldito tu hijo, maldito todo, increíble. Tendrás fiebre, tisis, una cantidad de cosas. Estarás cobarde, medroso. Yo creo que un buen ejercicio para saber de dónde fue que nos rescataron es leerse ese capítulo. Entonces uno podrá alabar al Señor. Gracias, Señor. Qué cosa tan horrible de la cual nos libraste. La redención entonces, por medio de Jesucristo, trae libertad. Siendo redimidos de todas estas terribles consecuencias, el cristiano se encuentra en un ámbito de libertad bajo la guía del Espíritu Santo para tener comunión y acceso al Padre sin restricciones mediante el sacerdocio de Cristo y la guía del Espíritu Santo. ¿Saben? La bendición de eso es que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y encontrarnos con nuestro Padre. Ya el camino ha sido abierto, tenemos una entrada amplia y generosa. Si no queremos entrar es otra cosa. Es como el hijo pródigo que se quedó en casa, que aunque estaba con el padre estaba amargado. Si ya usted no quiere entrar, eso es otra cosa. Pero hijo, dice el Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Te he bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Yo te amo con todo mi amor, con toda mi pasión. Dice, he estado esperando, tengo tu nombre escrito delante de mí todos los días. Espero, anhelo verte. Pero si no quieres entrar, no puedo obligarte, hijo. Pero tenemos el camino abierto. La redención nos da la libertad, ahora libertados del poder del pecado y de la esclavitud de Satanás. Ahora tenemos autoridad sobre los poderes espirituales satánicos para deshacer toda obra de maldad. Dice el Evangelio de Marcos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, sanarán a los enfermos. Aún beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 17, dice, y volvieron los 70 con gozo. Vinieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. He aquí les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Qué maravilloso es esto. La redención de Cristo Jesús nos da autoridad también sobre los poderes de las tinieblas. Así que cada vez que sienta al enemigo por ahí, repréndalo en el nombre de Jesús. Resístalo en el nombre de Jesús. Destruya la obra de la maldad en el nombre de Jesús. La redención y la libertad le permite y nos permite servir con generosidad y amor a Dios, a los semejantes y a la creación. Dice, ahora a los enemigos puedes darles de comer y de beber, así se avergonzarán. Aquellos que te hacen la guerra, aquellos que te desean el mal. Usted ya está inmunizado contra la maldición de los hombres, porque el Padre lo ha bendecido en Cristo, porque Cristo llevó la maldición en el madero. Porque Dios nos da libertad por medio de su redención para edificar el reino de Dios en la tierra, por medio de que Cristo venga al corazón de los hombres y haga la obra de la transformación, para disfrutar de los beneficios adquiridos por Cristo a nuestro favor. Somos llamados, dice la Biblia, a heredar bendición y no maldición. Dice, heredamos la bendición de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, tú serás bendición. Por medio de ti bendeciré a las familias de la tierra. Hijo de Dios,
La redención ha hecho de usted un hijo de bendición. Donde usted va y usted es consciente y usted ejerce ese ministerio, usted trae bendición. No es que usted tenga buena espalda, no, es que la bendición de Dios está sobre usted. Usted es un bendito del Señor. La Biblia dice: vuestra paz, vuestro shalom reposará sobre ese lugar, porque donde vas, huele a Cristo, huele a bendición. Ay, la atmósfera cambia, porque un hijo, una hija de Dios está en ese lugar. El Señor le dijo a Abraham: serás bendición, Abraham, a todas las familias de la tierra. Por medio de ti bendeciré las naciones de la tierra. Tú eres un hijo de bendición. Ahí donde lo ven a usted, allí, usted es una bendición. Usted es un hijo de bendición, una hija de bendición. El ser bendecido también, dice, con la bendición de Abraham, es ser guardado de la maldición. Hay gente que te maldice, hay gente que dice mal de ti aún haciendo tú bien. No importa, hijo de Dios, no importa, porque nadie puede maldecir al que Dios ha bendecido. Así contraten al chamán, al brujo más poderoso, dice: he aquí, no puedo maldecirlo porque no hay agüero, no hay hechizo, no hay maldición, no hay brujería, no hay macumba que pueda contra los hijos de Dios. Qué hermoso es esto, porque Cristo llevó en el madero la maldición para que nadie me maldiga, porque Dios me ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Significa que no me pasa nada malo. No. Mi bendición es eterna, está establecida, está segura en Cristo. El Espíritu Santo me lo asegura. Puedo pasar por las situaciones más difíciles, tal vez sin entenderlo, más dolorosas como las hemos vivido y pasado y soportado. Pero nuestra bendición permanece sin desgastarse, sin que nadie la robe. Romanos 8 dice que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni el hambre ni la espada, ni la desnudez, nada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es ser llamado amigo de Dios. Dios dice, Jesús dice: ya no los llamaré más siervos, los llamaré amigos, porque todas las cosas que recibí de mi Padre se las he dado a conocer. Esto dice el Evangelio de Juan por allá en el capítulo 14. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Así que al igual que Abraham, usted es llamado amigo, amiga de Dios. Dice: le voy a contar a mi amigo, le voy a contar a mi amiga lo que voy a hacer. Dice: mira, te quiero contar esto, mira, ¿qué te parece? Voy a hacer esto, aquello. Dice: Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Mira, ten misericordia, como Abraham. Dios habla contigo, te consulta y dice: bueno, está bien, lo voy a considerar. Por eso oramos, por eso intercedemos, porque somos también llamados amigos de Dios. Somos también llamados a ser herederos de un reino eterno, de un reino inconmovible, así como Abraham, que miraba de lejos la ciudad de Dios, decía, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice: yo sé que no soy el heredero de todo esto, pero hay una herencia mayor para mí, Señor. Yo quiero eso que tú has establecido, Señor. Una ciudad maravillosa, una nueva Jerusalén bellísima, porque este hombre decidió caminar en pos de Dios. Y aunque en la tierra fue bendito tremendamente, Abraham entendió que sería constituido heredero del mundo entero, porque Abraham puso su mirada en Jesús. Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Qué tremendo es esto. Es la bendición de vivir con Dios para siempre y disfrutar de Él. Nada nos separará.
y le veremos y celebraremos y estaremos en esta tierra, en nuevos cielos y nueva tierra, con Él para siempre. Es gobernar con Cristo por la eternidad. Todo aquel que se santifica, todo aquel que vive bajo este espíritu de redención y de libertad, entonces tendrá una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Y en esta tierra será de una bendición enorme. Así que, hijo, hija de Dios, Cristo el Redentor te ha redimido de la maldición de la ley, para que tú heredes la bendición de Abraham. Los que andan buscando la bendición de Abraham, poniendo, ya no tienes que llamarte o buscar tu herencia en el pueblo de Israel, tienes que buscarla en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te guarde con paz y que te dé a comer los secretos muy guardados. Te dé a conocer las bendiciones escogidas. Te abra el Señor el buen tesoro de su corazón. Te libre de todo mal. Te llene de toda gracia, de toda ternura. Que coloque amor por la justicia y odio por la maldad. Porque riquezas, honra y vida son la remuneración del temor del Señor. Que el Señor te guarde, te libre de todo mal. Amén. Amén, amén. Buena tarde, que almuercen rico, que tengan una feliz semana.